La mesa estaba servida un domingo cualquiera. El aroma del pollo asado llenaba el comedor. Las risas de los nietos resonaban en la sala, y por un momento parecía que la familia estaba en paz. El viejo don Ernesto, de 76 años, se sentó en la punta de la mesa, con su traje gastado de siempre, ese que usaba desde hacía más de 20 años para ir a la iglesia. Nadie lo miraba demasiado, como si fuera parte del mobiliario. Él observaba en silencio cómo los demás hablaban de negocios, de vacaciones en Miami, de autos nuevos. Sus hijos hablaban con entusiasmo, comparaban relojes, discutían sobre precios en dólares. Pero cuando se trataba de él, la conversación cambiaba al tono del reproche. «Papá», dijo su hijo mayor, Ricardo, con un vaso de vino en la mano, «ya basta con tanta iglesia. Estás perdiendo el tiempo rezando todos los días». «Eso, papá», añadió su hija Mariana. «¿De qué te sirve pasar horas ahí, con esa gente pobre? Ni siquiera puedes aportar algo a esta familia, y lo poco que tienes lo regalas en donaciones». El silencio cayó en la mesa. Don Ernesto bajó la mirada. Con las manos arrugadas jugaba con el tenedor, sin levantar la voz. Los nietos lo miraban con incomodidad, mientras la esposa de Ricardo sonreía con burla. «Pierdes el tiempo rezando», repitió Ricardo con tono más fuerte. «Deja de hacer el ridículo. ¿No entiendes que lo único que logras es convertirte en una carga para todos?». Las palabras golpearon el corazón del anciano. Había pasado toda su vida trabajando, criando a esos mismos hijos que ahora lo despreciaban. Se quedó en silencio, tragando la amargura. Sus labios temblaron, pero no respondió. Solo se escuchaba el chocar de los cubiertos contra los platos. Mariana no tuvo piedad. «Mamá se fue hace años, y tú sigues aferrado a esas paredes viejas de la parroquia. ¿No entiendes que nadie te necesita allí? Si tanto te gusta, ¿por qué no te quedas a vivir en esa iglesia?». El golpe fue brutal. Los nietos miraron sorprendidos, algunos bajaron la vista. Don Ernesto, con los ojos vidriosos, alzó la mirada solo por un segundo. En su pupila brilló un fuego extraño, un destello de dignidad que nadie notó, salvo la nieta menor, Camila, que lo observaba con ternura. «Ya no formas parte de esta familia», sentenció Ricardo, mientras servía más vino en su copa. «A nosotros nos toca cargar contigo, y tú lo único que haces es dárselo todo a un cura». El viejo no dijo una palabra. Sonrió apenas, una sonrisa pequeña, casi invisible. Se llevó un trozo de pan a la boca y masticó despacio, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de su pecho algo se movió. No era resignación, era paciencia. Era el silencio de un hombre que sabe esperar su momento. La cena continuó con risas forzadas. Los hijos siguieron hablando de negocios, ignorando al hombre que les dio la vida. Don Ernesto escuchaba cada palabra, cada burla, y las guardaba en su memoria como piedras en un saco. Al final de la velada, cuando los demás se levantaron de la mesa, él permaneció sentado, mirando las velas encendidas. Camila se acercó tímida y le susurró al oído: «Abuelo, no les hagas caso. Yo sé que tú eres bueno». Él le acarició la cabeza, sin responder. Luego se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, y caminó hacia su cuarto. Nadie lo despidió. Nadie notó que al cerrar la puerta, sus labios murmuraron en silencio. Ya llegará el día. La cámara invisible de la historia se queda en su rostro, arrugado, cansado, pero con esa chispa en los ojos que contradice toda la apariencia de debilidad. El espectador siente que algo se prepara, que ese hombre callado no es tan frágil como parece. Esa noche, mientras los hijos bebían y celebraban en la sala,
él encendió una pequeña vela frente al crucifijo en su habitación. La llama iluminó sus ojos, y en ese reflejo ardía la promesa de que la humillación no quedaría sin respuesta. Don Ernesto no siempre fue el anciano callado que todos miraban con indiferencia. En su juventud había sido albañil, carpintero, electricista, un hombre que hacía de todo para mantener a su familia. Pasaba jornadas enteras bajo el sol, levantando casas para otros, mientras la suya apenas tenía techo de zinc. Ricardo y Mariana crecieron con zapatos nuevos cada año gracias a los sacrificios de su padre. Cuando no había dinero, él comía pan duro y dejaba la carne para ellos. Cuando enfermaban, pasaba noches enteras sin dormir, sentado junto a sus camas, rezando por su salud. Su esposa, Teresa, siempre decía: «Ernesto, eres demasiado bueno. Ellos un día lo sabrán». Pero el tiempo fue cruel. Teresa falleció temprano, y con su muerte se apagó la última voz que defendía al viejo. Los hijos, ya adultos, se fueron distanciando. Con estudios pagados gracias al esfuerzo de Ernesto, consiguieron trabajos, viajes, autos. Él, en cambio, eligió quedarse en la misma casa humilde, cerca de la parroquia que tanto amaba. Cada mañana, don Ernesto salía con su bastón y caminaba hasta la iglesia del barrio. Encendía una vela, ayudaba a ordenar bancas, entregaba bolsas de comida a los pobres. No buscaba reconocimiento. Para él era simplemente la forma de agradecer a Dios por haber sobrevivido tantos años. Pero sus hijos lo interpretaban de otra manera. Para ellos era una vergüenza. «Papá, ¿por qué sigues con esas tonterías?», le dijo Mariana una tarde al verlo contar billetes para la colecta. «Ese dinero deberías guardarlo para ti. O mejor, dámelo, que yo sí lo sé invertir». Él solo sonrió y respondió: «El dinero es solo dinero, pero una oración puede salvar un alma». Aquella respuesta provocó risas burlonas. Ricardo, más pragmático, era aún más duro. «Viejo, mientras tú rezas, el mundo avanza. No seas ingenuo, los curas solo se aprovechan de ti». Don Ernesto agachaba la cabeza. Por dentro sentía un dolor profundo, pero nunca levantaba la voz. En el barrio, sin embargo, la historia era distinta. Los vecinos lo saludaban con respeto. «Don Ernesto, gracias por la ayuda con la escuela. Dios lo bendiga por pagar las medicinas». Los niños corrían a abrazarlo cuando lo veían salir de misa. Nadie en su familia imaginaba que cada semana dejaba sobres anónimos con dinero para becas, hospitales y comedores. Su casa humilde escondía secretos. En un cajón, cuidadosamente cerrado, guardaba recibos, cartas de agradecimiento y un documento firmado por el obispo. Él era el principal benefactor de la parroquia, aunque pedía permanecer anónimo. Para el barrio era un santo silencioso. Para sus hijos, un viejo inútil que desperdiciaba su vida. Esa contradicción era lo que lo mantenía en silencio. Ernesto sabía que la verdad siempre encuentra su momento. Solo había que esperar. Los días se repetían como un eco amargo. Don Ernesto despertaba temprano, preparaba café solo y caminaba hasta la iglesia. A veces llevaba bolsas con arroz, otras veces medicinas que compraba en la farmacia. Al regresar, encontraba a su hijo Ricardo esperándolo en la sala. «Otra vez con esas bolsas. ¿Cuánto gastaste ahora?», preguntaba con ceño fruncido. «Lo suficiente para ayudar a quien lo necesita», respondía Ernesto suavemente. «Lo suficiente para arruinarte», gritaba Ricardo. «¿No entiendes que ese dinero debería ser para tus nietos?». Mariana tampoco se quedaba atrás. En cada llamada repetía la misma cantaleta. «Papá, deja de ser tan ingenuo. La gente se ríe de ti a tus espaldas. Todos saben que eres un tonto que regala lo poco que tiene». Él escuchaba, respiraba hondo y callaba.
Su silencio parecía confirmar las acusaciones. En las comidas familiares lo apartaban. El lugar de honor ya no era suyo. Lo sentaban al final de la mesa, lejos de las conversaciones importantes. Cuando intentaba contar una anécdota de su juventud, lo interrumpían con un «Papá, ya escuchamos esa historia 1000 veces». La herida más profunda llegó una tarde de domingo. Ernesto entró a la sala y encontró a su hijo discutiendo con su nuera. «No quiero que mis amigos vean a mi padre así, con esa ropa de pobre. Me da vergüenza», dijo Ricardo. La mujer asintió en silencio. El viejo fingió no haber escuchado. Subió a su cuarto despacio, cerró la puerta y se quedó mirando un crucifijo en la pared. Sus manos temblaban. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero en el fondo, algo más fuerte brillaba. No era derrota, era paciencia. Era la certeza de que un día la verdad se impondría. Y ese día estaba más cerca de lo que sus hijos podían imaginar. El calor de la tarde caía pesado sobre la casa. Era domingo, y como de costumbre, la familia se reunía para almorzar. La mesa estaba llena de platos humeantes, risas superficiales y conversaciones sobre viajes y negocios. Don Ernesto, con su chaqueta gastada, ocupaba su lugar en silencio. Ese día, sin embargo, la tensión estaba en el aire desde el principio. Ricardo, el hijo mayor, parecía nervioso, con el ceño fruncido. Mariana, la hija, había llegado más elegante que nunca, con un vestido caro y un perfume fuerte. Se miraban entre ellos como si hubieran preparado un discurso. La conversación giraba en torno a dinero. Ricardo hablaba de un nuevo proyecto, Mariana de una inversión en propiedades. De pronto, los dos giraron hacia su padre. «Papá», empezó Ricardo, con voz dura, «tenemos que hablar en serio». El viejo levantó la mirada despacio. Sus ojos cansados, pero firmes, se clavaron en su hijo. «No podemos seguir tolerando que regales todo a esa iglesia», continuó Ricardo. «Estás despilfarrando lo poco que queda». Mariana intervino. «No es justo, papá. Mamá se sacrificó toda su vida para darnos lo mejor, y tú ahora decides tirarlo a la basura en velas y curas. ¿Acaso no piensas en tus nietos?». Un silencio pesado invadió la sala. Don Ernesto dejó el tenedor en el plato. Su respiración se hizo más lenta. «Hija, hijo», empezó a decir con calma, «la iglesia no es un gasto. Es mi refugio, mi paz. Tu paz nos está costando a todos», interrumpió Ricardo golpeando la mesa con la mano. «No quiero que sigas dando ni un centavo más. ¿Me escuchaste?». El viejo cerró los ojos un segundo. Su voz interior le pedía paciencia, pero la herida ya era demasiado profunda. «Ricardo», murmuró, «es mi dinero, mi vida». Mariana soltó una carcajada irónica. «¿Tu dinero? Papá, no tienes nada. Vives gracias a nosotros. Sin nosotros serías un mendigo». Las palabras cayeron como cuchillos. Camila, la nieta menor, abrió la boca para protestar, pero la mirada de su padre la obligó a callar. Ricardo no se detuvo. «Escúchame bien. Desde hoy voy a encargarme de tus cuentas. Ya hablé con un abogado para que firmes un poder. Así evitamos que sigas haciendo tonterías». Don Ernesto lo miró con frialdad. Era la primera vez en mucho tiempo que la chispa de sus ojos se encendía con tanta claridad. «¿Un poder?», repitió lentamente. «¿Quieres controlar mi vida?». Ricardo sonrió con desprecio. «Claro que sí. Alguien tiene que hacerlo. Eres un viejo incapaz de manejar ni un peso». Ese fue el momento. La gota que rebalsó el vaso. El viejo no gritó, no levantó la mano, no insultó. Solo sonrió. Una sonrisa leve que nadie entendió. Mariana, creyendo que había ganado, se inclinó hacia adelante. «Papá, entiéndelo. Ya no formas parte de esta familia.
Eres un estorbo. Los nietos quedaron petrificados. La palabra estorbo flotó en el aire como una condena. Don Ernesto bajó la cabeza y guardó silencio. Parecía derrotado. Pero dentro de su mente todo cambió. Esa noche no habría oraciones de resignación. Habría decisiones. La comida continuó en un ambiente extraño. Los hijos se sentían triunfantes, pensando que al fin habían doblegado al anciano. Pero al mirarlo, la cámara invisible de... esta historia revelaba otra cosa. En sus ojos brillaba un fuego nuevo, sereno y peligroso. Más tarde, cuando todos se marcharon, don Ernesto permaneció sentado frente a la mesa vacía. El eco de la palabra estorbo aún retumbaba en sus oídos. Tomó su bastón, caminó hasta su cuarto y abrió el cajón secreto donde guardaba los documentos. Allí estaban recibos de donaciones, cartas de agradecimiento, un reconocimiento firmado por el obispo y un sobre cerrado que nadie en su familia había visto jamás. Lo tomó entre sus manos y lo acarició como a un viejo amigo. Pensaron que estaba acabado. Susurró. Pero apenas estoy comenzando. La llama de la vela frente al crucifijo iluminó su rostro. Ya no era el de un anciano débil, sino el de un hombre que había tomado una decisión irreversible. Esa noche, por primera vez en años, don Ernesto no rezó pidiendo paciencia. Rezó pidiendo fuerza. Y en su corazón supo que el momento de mostrar quién era de verdad había llegado. La mañana siguiente amaneció clara y fresca. El barrio todavía dormía cuando don Ernesto salió de su casa, apoyado en su bastón, con un sobre bajo el brazo. Caminó despacio, como siempre, saludando a los vecinos que barrían la vereda. Para ellos era el abuelito de la iglesia, un hombre tranquilo que nunca levantaba la voz. Nadie imaginaba que ese día estaba dando el primer paso de un plan silencioso. Llegó a la parroquia y fue recibido con sonrisas. El padre Julián, sacerdote de voz suave, lo saludó con respeto. Don Ernesto, qué alegría verlo tan temprano. El viejo lo miró con calma y respondió: «Padre, necesito hablar con usted a solas». Se sentaron en el despacho parroquial. El aire olía a incienso, y la luz del sol entraba por el vitral, tiñendo de colores el escritorio. Ernesto abrió el sobre y colocó sobre la mesa varios documentos: títulos de propiedad, recibos de cuentas, cartas del banco. «Mis hijos creen que soy un estorbo», dijo con voz firme. «Quieren quitarme todo, pero la verdad es que yo he sido el sostén de esta iglesia por años. Ha llegado el momento de que se sepa». El sacerdote lo miró con sorpresa. Siempre había respetado la voluntad de Ernesto de mantenerse en el anonimato, pero esta vez algo distinto brillaba en sus ojos. «Don Ernesto, ¿está seguro de querer exponerse? Usted siempre pidió discreción». «Estoy seguro», respondió. «No lo hago por orgullo, padre. Lo hago porque mi propia familia me trata como si no valiera nada. Y es hora de que comprendan quién soy». Padre Julián asintió en silencio. Comprendió que aquella decisión no era capricho, sino justicia. Al salir de la parroquia, Ernesto tomó otra dirección. Caminó hacia una oficina modesta en el centro del barrio, el despacho del abogado Ramírez, un viejo amigo de la infancia. «Ernesto», lo recibió el hombre con un abrazo cálido. «¿Cuánto tiempo, hermano?» «Necesito tu ayuda», dijo Ernesto, sacando del bolsillo un segundo sobre. «Mis hijos quieren hacerme firmar un poder para quedarse con mis cuentas. Quiero dejar todo en orden antes de que intenten algo». El abogado hojeó los documentos con atención. «Con esto puedes blindar tus bienes, y si quieres, podemos modificar tu testamento». Ernesto sonrió levemente.
Eso mismo quiero. Mis nietos merecen heredar, no ellos. Quiero que entiendan que la ingratitud se paga. El abogado tomó nota. Lo haremos paso a paso, para que no sospechen. Esa misma tarde, de regreso en casa, lo esperaba Ricardo. Su hijo estaba de mal humor, como siempre. «¿Dónde estabas, papá?», preguntó con desconfianza. «Dando un paseo», respondió Ernesto con serenidad. «Mira, ya hablé con el notario. El próximo martes firmarás el poder para que yo maneje todo. Es lo mejor para todos». El viejo lo miró con ternura fingida. «Está bien, hijo», dijo, sonriendo débilmente. «Si eso te da tranquilidad, iremos». Ricardo, convencido de que su plan avanzaba, se marchó satisfecho. No sospechaba que mientras él hablaba de poderes legales, su padre ya había preparado todo con el abogado Ramírez. Al caer la noche, Ernesto se encerró en su habitación. Encendió la vela frente al crucifijo y sacó un cuaderno viejo. Allí, con letra temblorosa, comenzó a escribir. «Hoy decidí no callar más. Me humillaron, me llamaron estorbo. Pero Dios me dio paciencia para esperar este momento. Mis hijos creen que soy débil. No saben que la fe me ha hecho fuerte. Ellos verán la verdad, no con gritos ni golpes, sino con hechos». Cerró el cuaderno, lo guardó bajo llave y apagó la vela. Por primera vez en años, durmió con una sonrisa. El plan estaba en marcha. En los días siguientes visitó discretamente a más personas. Habló con el tesorero de la parroquia, con el director del comedor comunitario, con la directora de la escuela a la que había ayudado tantas veces. Todos aceptaron participar en el evento que se preparaba. Una misa especial para inaugurar un nuevo centro de ayuda social, financiado en gran parte por un donante anónimo. Ese donante, pronto lo sabría el barrio entero, era él. Mientras tanto, en su casa, la tensión crecía. Ricardo y Mariana discutían sobre cómo repartirse las supuestas propiedades de su padre. Creían que ya estaba todo bajo control. «Cuando firme el poder, podemos vender esa casa vieja y mudarlo a un asilo», decía Mariana. «Exacto», asentía Ricardo. «Será lo mejor, así dejamos de cargar con él». No sabían que cada palabra, cada plan, los acercaba a su propia humillación. Don Ernesto, desde su cuarto, los escuchaba en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió dolor, sintió calma, porque sabía que el día de la verdad estaba cada vez más cerca. El martes llegó más rápido de lo esperado. Ricardo estaba ansioso, como un comerciante que olfatea una ganancia segura. Había preparado todos los papeles para que su padre firmara el poder. Mariana, por su parte, también acudió a la cita en la notaría, convencida de que, al fin, tendrían bajo control las decisiones de aquel viejo obstinado. Don Ernesto llegó puntual, vestido con su mismo traje gastado, apoyado en su bastón. Su semblante era sereno, casi dócil. Ricardo sonrió satisfecho. «Muy bien, papá. Hoy se termina esta novela. Después de esto, nosotros nos encargaremos de todo». El notario, un hombre de cabello blanco y bigote fino, los recibió en su despacho. Colocó los documentos sobre la mesa. Ricardo empujó las hojas hacia su padre. «Aquí firmas», dijo con tono autoritario. «Y así nos ahorramos problemas». Ernesto tomó la pluma con sus manos arrugadas. Sus hijos lo observaban expectantes, como buitres sobre una presa. Pero, en lugar de firmar de inmediato, el viejo levantó la mirada y dijo con calma: «Antes quiero leer». Ricardo resopló. «¿Para qué? No entiendes esos términos. Confía en mí». Pero Ernesto insistió. Pasó hoja por hoja con lentitud, como si se tratara de un examen. Nadie lo sabía, pero ya había revisado copias con su abogado Ramírez días antes. Cuando terminó, colocó la pluma sobre la mesa. «Lo pensaré», dijo simplemente.
Ricardo casi se atragantó de rabia. «Papá, no hay nada que pensar. Firma ahora mismo». El notario intervino con diplomacia. «Señor Ricardo, su padre tiene todo el derecho de revisar y decidir. No está obligado a firmar hoy». Mariana se levantó indignada. «Esto es absurdo. Nos hace perder el tiempo». Don Ernesto sonrió débilmente, se apoyó en su bastón y dijo: «La paciencia es virtud, hija», y salió del despacho dejando a sus hijos petrificados. De regreso a casa, Ricardo caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. «Está jugando con nosotros», decía. «Ese viejo terco todavía cree que puede manejar su vida. Quizá alguien lo está aconsejando», murmuró Mariana con sospecha. «Últimamente lo noto más seguro, menos confundido». La idea de que su padre pudiera tener un aliado los inquietaba. Nunca habían pensado que el viejo inútil aún pudiera urdir planes. Esa noche, Ricardo decidió espiarlo. Fingió irse a dormir, pero se quedó en la sala. A medianoche, escuchó pasos. Don Ernesto salía de su cuarto, vestido con camisa limpia, y guardaba algo en su bolsillo interior. Caminó hacia la puerta. «¿A dónde vas?», lo detuvo Ricardo con tono agresivo. El viejo lo miró con calma. «A dar un paseo», respondió. Ricardo lo siguió a escondidas por varias cuadras. Lo vio entrar en la parroquia, donde aún había luces encendidas. A través de la ventana observó cómo el padre Julián lo recibía con un abrazo. Vio también cómo Ernesto entregaba un sobre grueso al sacerdote. El corazón de Ricardo se aceleró. «Lo sabía, está regalando dinero otra vez», susurró entre dientes. Regresó furioso a casa. Al día siguiente reunió a Mariana para contarle lo que había visto. «Tenemos que detenerlo. Ese viejo está dilapidando todo lo que queda». Mariana, sin embargo, frunció el ceño. «¿Y si no solo regala dinero? ¿Y si está haciendo algo más? No sé. Lo noto diferente, como si escondiera un secreto». Esa idea perturbó a Ricardo. Nunca había dudado de que su padre fuera débil, pero ahora, en el fondo de su mente, aparecía una chispa de temor. ¿Y si no lo conocían tan bien como pensaban? Mientras tanto, don Ernesto continuaba su plan con serenidad. Con la ayuda del abogado Ramírez, había protegido todas sus propiedades y actualizado el testamento. Además, preparaba junto con el padre Julián la inauguración de un nuevo comedor comunitario. Todo el barrio sería invitado. El viejo guardaba silencio frente a sus hijos, soportaba sus gritos y burlas como siempre. Pero cada vez que se encerraba en su habitación, sacaba de su cajón los documentos ya firmados. Los miraba con calma y decía en voz baja: «El día se acerca». Una tarde, mientras tomaban café, Mariana lanzó la frase que marcó el inicio de sus sospechas abiertas. «Papá, ¿qué haces en la iglesia todas las noches?». Él la miró y sonrió suavemente. «Rezo por ustedes». Esa respuesta, en lugar de tranquilizarlos, los desquició aún más. En los ojos del viejo había algo distinto. No era la mirada de un derrotado. Era la mirada de alguien que sabe un secreto demasiado grande. Y los hijos, por primera vez, empezaron a temer que ese secreto pudiera destruirlos. El ambiente en la casa se volvió más áspero con cada día. Ricardo y Mariana ya no intentaban disimular su desprecio. El incidente en la notaría había sido un golpe para su orgullo. El viejo no había firmado nada, y eso los enfurecía. «No podemos dejar que siga así», decía Ricardo caminando de un lado a otro en la sala. «Si continúa regalando dinero a la iglesia, cuando muera no quedará nada». «No exageres», respondió Mariana. «Siempre podemos forzarlo. Una firma y listo». Pero en el fondo, ambos sentían que algo se les escapaba de las manos. Había en su padre una calma que no entendían.
Esa serenidad era más peligrosa que cualquier rebeldía abierta. Una noche, Ricardo entró sin permiso en el cuarto de su padre. Rebuscó en cajones, debajo de la cama, entre papeles viejos. No encontró nada salvo un cuaderno cerrado con llave. Lo agitó con frustración. «¿Qué esconderás aquí, viejo terco?», gruñó. El ruido despertó a don Ernesto. Apareció en la puerta con su bastón. «¿Qué haces, hijo?». Ricardo, sorprendido, intentó justificarse. «Nada, papá. Buscaba un recibo». Ernesto lo miró largo rato. No dijo nada más. Solo cerró el cajón y guardó la llave en el bolsillo de su pantalón. Esa falta de enojo desconcertó a Ricardo. Esperaba gritos, reproches. En cambio, recibió silencio. Y el silencio era peor. Al día siguiente, Mariana tomó la delantera. Lo interceptó en la cocina mientras servía café. «Papá, escucha. Nosotros solo queremos protegerte. No puedes seguir siendo tan ingenuo. Esa iglesia te está usando». El viejo sorbió un poco de café y la observó con ternura. «Hija, ¿de verdad crees que me usan?». Mariana sintió un escalofrío. Nunca antes había escuchado a su padre hablar con ese tono. Era suave, pero firme, casi como si la estuviera poniendo a prueba. «Claro que sí», respondió con nerviosismo. «No tienes nada, y lo poco que das lo tiras a la basura». Don Ernesto dejó la taza sobre la mesa. «Quizá no conoces toda la historia». La frase quedó flotando en el aire. Mariana lo miró con recelo, incapaz de responder. Decididos a no perder el control, los hermanos tramaron un plan más agresivo. Llamaron a un médico de confianza para que evaluara a su padre y certificara que no estaba en condiciones de manejar sus bienes. El doctor llegó un jueves por la mañana. Revisó la presión, escuchó el corazón, le hizo preguntas de memoria. Ernesto contestó todas con paciencia. «¿Cuánto es 5 más 7?», preguntó el doctor. «12, y si quiere también le digo que 5 por 7 son 35», contestó el viejo con una sonrisa irónica. El médico anotó en su libreta y, finalmente, se dirigió a Ricardo. «Su padre está perfectamente lúcido. No veo razones para incapacitarlo legalmente». Ricardo apretó los puños con furia. Mariana miró al suelo, derrotada. Don Ernesto, en silencio, agradeció a Dios. Otro intento de humillación había fracasado. Ese mismo fin de semana, mientras los hijos discutían cómo presionarlo de nuevo, Ernesto salió una vez más hacia la parroquia. Allí lo esperaba el padre Julián con noticias. «Todo está listo, don Ernesto. El próximo domingo anunciaremos la inauguración del comedor comunitario. El barrio entero será invitado». El viejo asintió. «Perfecto. Y quiero que mis hijos estén presentes». «¿Estás seguro?», preguntó el sacerdote. «Más que nunca», respondió Ernesto con una chispa en la mirada. «Es hora de que aprendan lo que significa la palabra respeto». En casa, la tensión se hizo insoportable. Ricardo lo vigilaba de cerca. Mariana revisaba sus movimientos. Pero cuanto más intentaban controlarlo, más evidente era que el viejo tenía algo entre manos. Una noche, Camila, la nieta menor, se acercó al abuelo y le susurró: «Abuelo, yo sé que tú no eres un estorbo. Ellos no lo entienden, pero yo sí». Él la abrazó fuerte y respondió: «Gracias, niña. Pronto verán quién soy de verdad». Los ojos de la muchacha brillaron de emoción. Fue la única en percibir que la calma de su abuelo no era resignación, sino preparación. Los días siguientes estuvieron llenos de sospechas. Ricardo lo seguía cada vez que salía de casa. Mariana revisaba sus cosas cuando él no estaba. Pero todo era inútil. El viejo guardaba sus secretos con la misma paciencia con la que había criado a esos hijos ingratos. Y cada mirada suya, cada sonrisa en silencio, era como un presagio de tormenta.
Ellos creían tener la ventaja, pero en realidad el tablero estaba en manos del anciano. Y muy pronto toda la familia lo descubriría. El barrio se agitaba con rumores. Desde hacía semanas corría la voz de que la parroquia inauguraría un nuevo comedor comunitario, un espacio para alimentar a decenas de familias necesitadas. Nadie sabía con certeza quién había financiado aquel proyecto. Solo se hablaba de un donante anónimo que había entregado una suma considerable. En la casa de don Ernesto, el ambiente era distinto. Ricardo y Mariana habían notado que su padre parecía más tranquilo que nunca. Ya no discutía, ya no respondía a sus insultos, simplemente los miraba con esa calma que tanto los desconcertaba. «Ese viejo oculta algo», dijo Ricardo una noche, caminando nervioso de un lado a otro. «Lo veo en su cara. Está tramando algo». «Sí», respondió Mariana. «Desde que fuimos a la notaría ya no parece el mismo. Antes se encogía ante nuestros gritos. Ahora sonríe». Ambos se miraron con un rastro de miedo. Era un sentimiento nuevo. Hasta hacía poco lo veían como una carga débil. Ahora, por primera vez, temían que tuviera cartas ocultas. El domingo siguiente, al salir de misa, el padre Julián anunció con entusiasmo: «Queridos hermanos, la próxima semana inauguraremos oficialmente el nuevo comedor parroquial. Están todos invitados. Ha sido posible gracias a la generosidad de un benefactor que durante años ha apoyado nuestra comunidad». La iglesia estalló en aplausos. Don Ernesto, sentado en su banco habitual, agachó la cabeza con humildad. Sus hijos, desde el fondo, se miraron alarmados. «¿Un benefactor?», susurró Mariana. «¿No será él?». Ricardo apretó los dientes. «Si es así, lo desenmascararemos. No puede seguir ridiculizándonos». Esa misma tarde, al llegar a casa, confrontaron a su padre. «Papá, ¿qué tienes que ver con ese comedor?», exigió Ricardo. «Nada que les preocupe», respondió Ernesto, sirviéndose una taza de café. «Respóndenos», gritó Mariana. «¿Eres tú ese benefactor?». El viejo levantó la mirada. Sus ojos brillaban con ironía. «¿Y si lo fuera? ¿Qué cambiaría?». Los hijos quedaron sin palabras. La calma de Ernesto los desarmaba más que cualquier grito. Era como si ya no jugaran en su terreno. En los días previos a la inauguración, Ricardo intentó averiguar más. Fue al banco, revisó cuentas, pero se encontró con que todas estaban bajo resguardo legal. El abogado Ramírez había hecho su trabajo. Ya no tenía acceso a nada. «No puede ser», murmuró golpeando el volante de su coche. «Ese viejo nos está engañando». Mariana, desesperada, intentó hablar con la esposa del sacerdote. «Padre Julián no habla de donantes. Todo está bajo secreto. Pero lo sabremos el domingo», dijo con voz temblorosa. El miedo se transformaba en obsesión. Cada palabra del viejo, cada sonrisa, parecía confirmar que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Mientras tanto, don Ernesto escribía en su cuaderno: «Ellos creen que tienen el poder, pero no entienden lo que es el verdadero poder. La gratitud de la gente, la fe de una comunidad. No es dinero, es respeto, y ese respeto no se compra, se gana con años de paciencia». Cerró el cuaderno, lo guardó bajo llave y sonrió. La víspera de la inauguración, la casa estaba en silencio. Ricardo bebía whisky en la sala. Mariana miraba por la ventana. De pronto estalló. «Tengo miedo, Ricardo. ¿Y si mañana todos descubren que papá no es un inútil? ¿Qué dirán de nosotros?». Ricardo no respondió de inmediato. Finalmente murmuró: «Si eso pasa, quedaremos como los verdaderos ingratos». Sus palabras quedaron flotando en el aire como una sentencia. Esa noche, don Ernesto entró en la iglesia vacía. Se arrodilló frente al altar y susurró una oración.
La cámara invisible de esta historia lo mostraba de espaldas. Un hombre frágil, pero con una sombra que se alargaba sobre las paredes como la de un gigante. Él sabía que al día siguiente todo cambiaría. Su silencio terminaría, y la verdad hablaría por él. Y sus hijos, los mismos que lo habían llamado estorbo, serían testigos de una lección que jamás olvidarían. El domingo amaneció distinto. El barrio entero estaba agitado. Familias caminaban con ropa limpia. Los niños corrían entre las calles y las campanas de la parroquia repicaban con fuerza. Era el día de la inauguración del nuevo comedor comunitario. Don Ernesto se levantó temprano. Se vistió con el mismo traje gastado de siempre, pero se peinó con esmero. Frente al espejo, murmuró: «Hoy no se trata de mí, se trata de la verdad». En la sala, Ricardo y Mariana esperaban. Vestidos con elegancia, querían aparentar normalidad, pero en sus ojos había ansiedad. No sabían qué ocurriría, y el silencio de su padre los asfixiaba. «Vamos, papá», dijo Ricardo con brusquedad. «No queremos llegar tarde. La iglesia estaba llena a rebosar. Bancos ocupados, gente de pie, todos expectantes». En el altar el padre Julián sonreía con serenidad. La misa avanzó con cantos y oraciones hasta que llegó el momento esperado. El sacerdote alzó la voz: «Queridos hermanos, hoy es un día de bendición. Inauguramos oficialmente nuestro comedor comunitario, un espacio donde nadie más pasará hambre en este barrio». La multitud aplaudió con fuerza. Ricardo y Mariana fingieron entusiasmo, pero sus miradas se cruzaron con preocupación. «Este proyecto», continuó el sacerdote, «no habría sido posible sin la ayuda constante de un hombre que todos conocen. Un hombre que ha vivido entre ustedes con humildad y que, en silencio, ha sido nuestro mayor benefactor durante años». El murmullo recorrió la iglesia. La gente se inclinaba hacia adelante, curiosa. «Ese hombre es nuestro querido don Ernesto». El nombre retumbó como un trueno. De pronto, toda la iglesia se levantó en aplausos. Mujeres lloraban, hombres vitoreaban, niños corrían hacia él. Don Ernesto, sentado en su banco, bajó la cabeza con humildad. Sus hijos lo miraron con incredulidad, como si el mundo se hubiera puesto de cabeza. «No, no puede ser», susurró Mariana con el rostro pálido. «Debe ser un error», dijo Ricardo, pero su voz temblaba. El padre Julián levantó la mano para pedir silencio y añadió: «Gracias a sus donaciones, cientos de familias tuvieron comida cuando más lo necesitaban. Gracias a él se arregló el techo de esta parroquia, se construyó la nueva sala de catequesis y hoy abrimos este comedor. Y todo lo hizo en silencio, sin pedir nada a cambio. Un grupo de voluntarios trajo una placa de bronce y la descubrió frente a todos. Decía: Comedor Comunitario San José, en honor a la generosidad de don Ernesto. La multitud estalló en vítores. ¡Viva don Ernesto! ¡Viva! El viejo se levantó lentamente, apoyado en su bastón. Caminó hacia el altar entre aplausos. La gente lo tocaba como a un santo, le daban la mano, lo abrazaban. Sus nietos, confundidos, lo miraban con ojos brillantes. Camila corrió hacia él y lo abrazó llorando. «Abuelo, eres increíble». Él acarició su cabello y le susurró: «No, niña, solo hice lo que debía». Ricardo y Mariana estaban paralizados. Toda la comunidad los miraba con reproche. Era imposible ocultar lo que habían dicho tantas veces, que su padre era un estorbo, un inútil. Ahora todos sabían la verdad. El hombre que despreciaban era, en realidad, el pilar silencioso del barrio. Una vecina se acercó a Mariana y le susurró al oído: «Deberías avergonzarte. Todos aquí respetamos a tu padre más que a cualquiera de ustedes». Mariana sintió un nudo en la garganta.
Ricardo intentó reaccionar. Esto es un truco. Seguro el cura exagera. Pero su voz se perdió en el mar de aplausos. Nadie lo escuchó. En el altar, el padre Julián invitó a don Ernesto a decir unas palabras. El viejo tomó el micrófono con manos temblorosas, pero su voz salió firme. «Hijos, hermanos, yo no soy más que un hombre común. No tengo riquezas enormes, ni estudios brillantes. Solo tengo dos cosas. Mis manos, que trabajaron toda la vida, y mi fe, que me sostuvo cuando todo parecía perdido». Hizo una pausa. Miró directamente a Ricardo y Mariana, que no podían sostenerle la mirada. «Me llamaron estorbo, inútil, carga, pero yo sabía que Dios tenía otro plan, y aquí está. Ver a mi comunidad unida, alimentada, con esperanza». El aplauso fue ensordecedor. La cámara invisible de la historia se detuvo en los rostros de los hijos, desencajados, avergonzados, derrotados. Don Ernesto, en cambio, no buscaba venganza, solo justicia, y la había conseguido. Ese día, el barrio entero celebró la inauguración. Los niños comieron gratis, las familias agradecieron, y todos repetían el nombre del viejo benefactor. Sus hijos, en cambio, se hundían en la vergüenza. Por primera vez en su vida, comprendieron lo que significa perderlo todo. No dinero, sino el respeto. Y supieron que aquel viejo inútil al que despreciaban siempre había sido más grande que ellos. El bullicio de la inauguración seguía resonando en el aire. Afuera del nuevo comedor comunitario, la gente se agolpaba para felicitar a don Ernesto. Le daban las manos, lo abrazaban, lo llamaban ejemplo, bendición, orgullo del barrio. Los niños corrían alrededor cantando su nombre. Era como una fiesta popular en su honor. Ricardo y Mariana, en cambio, permanecían al margen, rígidos, con el rostro desencajado. Cada aplauso dirigido a su padre era como una bofetada invisible. La multitud, que antes los había visto como hijos respetables de un anciano, ahora los observaba con desdén. Sus propios vecinos les daban la espalda. «Papá», dijo Mariana con voz temblorosa, acercándose al viejo cuando por fin la multitud se dispersó un poco. «Perdónanos, no sabíamos». Don Ernesto la miró con calma. «Claro que sabían, hija, solo eligieron no verlo». Esas palabras, suaves pero firmes, le dolieron más que un grito. Ricardo intentó intervenir. «Papá, escucha, cometimos errores, pero podemos cambiar, no queremos perderte». El viejo sostuvo su bastón con fuerza y contestó sin alzar la voz. «Me perdieron hace tiempo, hijo. Cada insulto, cada desprecio, fue una piedra más en el muro que levantaron entre nosotros». Los días siguientes fueron una pesadilla para Ricardo y Mariana. En el barrio ya corría la historia. Los hijos ingratos que llamaron inútil a su padre, el benefactor de todos. Las miradas de los vecinos eran cuchillos. En el mercado, la gente murmuraba a sus espaldas. En la iglesia, nadie les daba el saludo de paz. Mariana dejó de salir de casa por la vergüenza. Ricardo se aferró al trabajo, pero incluso allí lo señalaban. ¿Ese es el que quería mandar a su papá a un asilo?, susurraban sus colegas. Mientras tanto, Ernesto parecía rejuvenecido. Aunque su cuerpo seguía frágil, su espíritu brillaba. Cada tarde iba al comedor comunitario, donde lo recibían con sonrisas y gratitud. Los voluntarios lo llamaban Don Ernesto, nuestro padre. Los niños se abalanzaban sobre él para abrazarlo. Una tarde, Camila, la nieta menor, lo acompañó. «Abuelo, estoy orgullosa de ti. Siempre pensé que eras especial, pero ahora todos lo saben». Él le acarició la mejilla con ternura. «Recuerda esto, niña. No importa cuánto te desprecien, mientras tengas tu dignidad intacta, nadie puede arrebatártela». Pero Ricardo no se resignaba.
Una noche se presentó en el cuarto de su padre. «Papá, dame una oportunidad. Quiero ayudarte en tus proyectos». El viejo lo miró fijamente. «¿Quieres ayudarme o quieres recuperar lo que perdiste?». Ricardo no supo qué responder. Bajó la cabeza. Don Ernesto suspiró. «El respeto no se compra, hijo. Se gana con los actos. Tú mismo decidiste perderlo». Mariana también lo intentó. Se arrodilló frente a él en la sala y lloró. «Papá, perdóname. Fui una tonta. Pensaba que la iglesia te robaba, pero en realidad eras tú quien nos enseñaba lo que significa dar». Él la levantó con suavidad. «Te perdono, hija, pero el perdón no borra las consecuencias. La confianza rota tarda en sanar, y a veces no vuelve jamás». El clímax llegó cuando el abogado Ramírez convocó a todos en la notaría. Allí, ante testigos, don Ernesto leyó su nuevo testamento. «Declaro que mis bienes serán destinados a mantener este comedor comunitario y a asegurar becas para mis nietos». Ricardo y Mariana se quedaron mudos. Ni una palabra para ellos, ni un peso. «Y a mis hijos», continuó Ernesto con voz grave, «les dejo un recuerdo, que la ingratitud es la mayor pobreza que puede tener un ser humano». El silencio en la sala fue sepulcral. Ricardo apretó los puños. Mariana rompió en llanto. Pero nada podían hacer. La ley, la comunidad y la moral estaban del lado de su padre. Al salir, el sol caía sobre la ciudad. Don Ernesto caminó despacio con su bastón, pero su sombra se proyectaba larga, como la de un gigante. Había recuperado la dignidad. Había demostrado que la paciencia también es fuerza. Ricardo y Mariana lo observaron alejarse, abatidos. Por primera vez en la vida comprendieron el verdadero peso de la palabra padre. Y en sus corazones nació un miedo nuevo, el miedo a vivir siempre bajo la condena de su propia vergüenza. Los días posteriores a la lectura del testamento fueron un terremoto emocional para toda la familia. Ricardo y Mariana ya no caminaban erguidos por el barrio. La gente los señalaba, las vecinas murmuraban a sus espaldas, y los niños que antes los saludaban ahora les evitaban la mirada. Era como si el peso de la vergüenza los aplastara en cada paso. Don Ernesto, en cambio, se mostraba sereno. Continuaba con su rutina de siempre. Misa por la mañana, visita al comedor comunitario, largas charlas con el padre Julián y los voluntarios. La diferencia era que ahora la comunidad lo reconocía abiertamente. Donde quiera que iba, lo recibían con un «Gracias, don Ernesto» o un «Dios lo bendiga». Un domingo por la tarde, después de la misa, varios niños del barrio lo rodearon en la plaza frente a la iglesia. «Don Ernesto, ¿puede contarnos otra historia de cuando era joven?», pidió uno de ellos. El viejo sonrió, se sentó en un banco de piedra y comenzó a relatar anécdotas de su juventud. Los niños escuchaban fascinados. Entre la multitud, Camila, su nieta menor, miraba con orgullo. Mientras tanto, a unos metros de distancia, Mariana observaba la escena con lágrimas en los ojos. Le dolía ver cómo su padre irradiaba respeto y cariño fuera de casa, mientras ella lo había despreciado tanto tiempo. «Papá», susurró cuando por fin se acercó. «No merecemos tu perdón». Él la miró con dulzura, aunque sus ojos tenían la firmeza de quien ya no se deja engañar. «Hija, el perdón no es un regalo para ustedes, es una paz para mí. Pero el respeto, ese se gana día a día». Mariana rompió a llorar y lo abrazó. Ernesto respondió con un gesto tímido, sin rechazarla, pero tampoco entregándose por completo. Ricardo, en cambio, estaba más duro. Su orgullo herido no le permitía aceptar tan fácilmente la derrota.
Una noche entró al cuarto de su padre y habló en voz baja, con un tono extraño, mezcla de súplica y rabia contenida. «Papá, la gente cree que soy un monstruo. Tú los hiciste creerlo». El viejo lo miró a los ojos. «No hice nada, solo mostré la verdad». Ricardo bajó la cabeza. Sabía que era cierto. Él mismo se había condenado con sus palabras crueles, con sus intentos de arrebatarle todo. El silencio de su padre había sido como un espejo donde su propia miseria se reflejó. «¿Puedo enmendarlo?», preguntó al fin. Ernesto suspiró. «Eso depende de ti. Yo ya no espero nada de ustedes, pero tus hijos aún te observan. Camila aún cree que puedes cambiar. No les falles a ellos como me fallaste a mí». Las palabras lo atravesaron como una espada. No era un castigo, era una sentencia moral. Con el tiempo, el barrio comenzó a ver una ligera transformación. Mariana empezó a colaborar en el comedor comunitario, ayudando a servir platos y ordenar mesas. Al principio lo hacía por vergüenza, pero poco a poco comprendió la verdadera enseñanza de su padre. Ricardo tardó más, pero una mañana se presentó con cajas de alimentos donados por su empresa. No habló mucho, solo dejó las cajas y se marchó. Era un gesto pequeño, pero para Ernesto fue suficiente señal de que la semilla estaba germinando. El viejo nunca volvió a confiar ciegamente en sus hijos, pero tampoco les cerró la puerta. Su silencio seguía siendo firme, su mirada seguía juzgando sin necesidad de palabras, y eso era más poderoso que cualquier castigo. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, Camila lo tomó de la mano. «Abuelo, ¿ya ganaste?». Él sonrió. «Hija, no se trata de ganar, se trata de enseñar. La vida me dio el tiempo suficiente para mostrarles a todos que el respeto a los padres no es un favor, es un deber». La cámara invisible de la historia se detiene en su rostro, cansado, arrugado, pero con una luz serena. Esa luz que no se apaga con los años, porque proviene de la dignidad y de la paciencia. Y así, el hombre que fue llamado estorbo se convirtió en ejemplo vivo de que la verdadera fuerza no está en los gritos ni en la riqueza, sino en la fe, la constancia y la justicia silenciosa que llega en el momento exacto. El sol caía lento sobre el barrio, tiñendo de naranja las fachadas viejas y las campanas de la parroquia. El comedor comunitario estaba lleno de vida. Niños riendo con platos de sopa caliente, mujeres agradeciendo, con abrazos, jóvenes voluntarios sirviendo con entusiasmo. En medio de esa escena, don Ernesto caminaba despacio, apoyado en su bastón, pero con la frente erguida. Todos lo saludaban con respeto. «Gracias, don Ernesto. Que Dios lo bendiga. Usted es nuestro ejemplo». Él sonreía con humildad, como si no fuera consciente de lo que había logrado. Pero por dentro sabía que la justicia estaba hecha. Su silencio de años había explotado en un acto de verdad imposible de negar. Esa noche, de regreso a casa, reunió a la familia en la sala. Los nietos se sentaron atentos. Ricardo y Mariana ocupaban sus sillas en silencio, con el peso de la vergüenza aún sobre los hombros. Don Ernesto habló con calma, sin levantar la voz. «Hijos, toda mi vida trabajé para que no les faltara nada. Les di mis manos, mis fuerzas, mis sueños. Y cuando me quedé solo, encontré en la iglesia un refugio. Ustedes vieron debilidad en mi fe, pero era mi verdadera riqueza». Se inclinó un poco hacia adelante, su mirada atravesando a Ricardo y Mariana. «Me llamaron carga, inútil, estorbo, y yo callé, porque sabía que un día entenderían. Hoy la comunidad me aplaude, no porque tenga dinero, sino porque hice algo que ustedes olvidaron, dar sin esperar nada a cambio». Los nietos lo miraban con admiración.
Ricardo tragó saliva, incapaz de sostenerle la mirada. Mariana lloraba en silencio. «El respeto a un padre no es una opción», continuó Ernesto. «Es una deuda sagrada. Si se rompe, la vida misma se encarga de cobrarla». Hubo un silencio profundo. Se escuchaba solo el tic-tac del reloj en la pared. Camila, la nieta menor, se levantó y abrazó a su abuelo. «Yo siempre te respeté, abuelo», dijo con voz suave. Él le acarició la cabeza y sonrió. «Y eso me basta, hija, porque mientras una semilla de amor exista, el árbol de la familia no muere». Esa frase quedó grabada en todos. Los días siguieron su curso. Ricardo empezó a visitar el comedor, llevando discretamente donaciones. Mariana se integró como voluntaria fija. No era fácil borrar años de desprecio, pero el ejemplo de su padre los obligaba a intentar un cambio. El barrio ya nunca los miró igual. La etiqueta de hijos ingratos los perseguía. Pero poco a poco entendieron que su único camino para redimirse era caminar por la senda que su padre había marcado. Una tarde, cuando el sol se escondía, don Ernesto se sentó en la plaza frente a la iglesia. Miró a los niños jugar, a los vecinos charlar, al comedor lleno de vida. Cerró los ojos y respiró hondo. «Señor, gracias por darme paciencia para soportar y fuerza para mostrar la verdad en el momento justo». La cámara invisible de la historia se acercó a su rostro, arrugado, cansado, pero lleno de paz. Ese era el verdadero triunfo. No había gritado, no había golpeado, no había humillado. Solo había esperado, y la justicia llegó sola, como llega siempre para los que saben resistir. El último mensaje quedó flotando en el aire. Un padre puede parecer débil, puede callar y soportar, pero nunca es inútil, porque detrás de cada silencio hay una lección, y detrás de cada arruga, una historia de amor y sacrificio. Quien desprecia a un padre, desprecia sus propias raíces, y quien lo honra, hereda la fuerza de su sangre. La escena se cierra con el viejo apoyado en su bastón, observando al barrio que lo aplaude. Un hombre al que llamaron estorbo, pero que terminó siendo gigante.